Y está con nosotros Antonio Alberca, abogado de Rafael Zugier, que es una persona que fue condenado por el atentado del 11M y va a salir dentro de 6 días. Señor Alberca, bienvenido también. Hola, muy buenos días. Bueno, pues quiero que vean este vídeo que les ha preparado Marta García Bruno. Estamos en este momento, el ministro del Interior está poniendo esas condecoraciones a 365 personas heridas de esos atentados y familiares de los muertos, porque mañana se cumplen 10 años. Van a ver el vídeo que les ha preparado Marta y luego les leeremos en este programa una carta que acaba de publicar Ángeles Pedraza, la presidenta de la UVT, a su hija Miriam. De verdad que nos ha hecho llorar, pero vamos al vídeo. 10 años después del mayor atentado de la historia de España, algunos de los protagonistas políticos de aquellos días vuelven a hablar. Desde el expresidente del gobierno... ¿Qué desearía 10 años después? Que lo recordáramos juntos. Que diéramos el merecido homenaje a las víctimas y que nos valoráramos como país. Hasta el juez Bermúdez, que ahora deja abierta la autoría de la masacre. ¿Quién le da las ideas de atentar así? Pues no lo sé. No se sabe todo, ni en este atentado, ni el de Hipercor, ni el de la casa cuartel de la Guardia Civil en Zaragoza. Contradice al fiscal jefe de la audiencia, que da por cerrado el caso, habla de un juicio paralelo que ha hecho mucho daño y asegura que se llegó hasta donde se pudo, reconociendo que las pruebas no fueron suficientes. No se puede tener a alguien más tiempo del establecido por la ley en un centro penitenciario, porque entonces ya no es justicia, es otra cosa. 10 años después, el cerebro de la trama aún es una incógnita para algunos. Falta saber el porqué, las razones, el porqué ese día, y no hay ningún autor por encima de estos. Baltasar Garzón aprovecha para atacar al gobierno de Aznar y asegura a El País que la Moncloa era la que daba la orden de que había sido ETA. El socialista Antonio Hernando sigue la misma vía, atacar al Partido Popular. El comportamiento en aquel momento del Partido Popular fue terrible. La presidenta de la asociación 11M, Pilar Manjón, dejó esta declaración el fin de semana. Hemos querido agradecer a todos los que hoy nos acompañan, a todos los artistas y a la sociedad en general, el que después de 10 años no se hayan bajado de los trenes, ¿no? Una tragedia que algunos siguen usando para dividir España mientras se olvidan de sus verdaderos protagonistas. Bueno, pues esa es la tragedia, los protagonistas son los que son y una sociedad fracturada. No sé si se recompondrá, pero lo cierto es que en ningún país se utilizó políticamente el terrorismo como se utilizó en España. Y me gustaría que vean esta misma mañana en ese videoblog de Iñaki Gabilondo, que aquí seguimos atentamente, que vean ustedes algunas de las cosas que dice Iñaki Gabilondo. Quedó ya para la historia la idea de que el Partido Popular tenía la victoria asegurada, la gobernación asegurada, que la Moncloa estaba esperando a Rajoy y que el atentado le arrebató ese éxito. Este disparate, esta alucinación, estaba siendo alimentada día tras día por algunos periodistas extraordinariamente influyentes y por algún medio de comunicación muy influyente. Y el Partido Popular no se desmarcó radicalmente de ella, entre otros detalles, porque revoloteaba en torno a esa tesis precisamente el propio Aznar. Queríamos convenir en desmarcarnos para siempre todos de esta cosa, de esta especie, de este funesto veneno que durante tiempo se propagó y que muchos ciudadanos han aceptado. Por cierto, hoy todavía alguno de esos periodistas influyentes en un medio está todavía defendiendo esa misma teoría. La afirmación de que aquello se hizo para cambiar el curso de la historia, para romper a España y para que, en fin, se fraguara un acuerdo verdaderamente siniestro que no se ha querido esclarecer, ha tenido éxito en algunos sectores de nuestro país y me parece que no son demasiado pequeños. Bueno, esto es lo que decía esta mañana Iñaki Gabilondo hablando de la teoría de la conspiración. Dice que, bueno, que él justo antes de las elecciones, y pensaba que lo íbamos a ver aquí, él, pues que La Vanguardia hizo una encuesta en la que daba por vencedora a Zapatero. La única. En la que, claro, pero es en la que se fija. Dice que incluso él habló personalmente con el equipo de Rajoy, que era el candidato a la presidencia a la Moncloa, y que decían que, que lo estaban viendo muy mal, pero que aún así podían ganar. ¿Vosotros pensáis, nosotros estamos preguntando hoy a nuestra audiencia, si el atentado del 11M
CNE cambió el resultado electoral que le dio esa victoria a Zapatero. Si pensáis que no lo cambió y que la iba a ganar de todas, pues ustedes opinan y opináis vosotros y van llamando a nuestra audiencia. Que fuera a ganar o no, eso no se sabe nunca hasta que no se ha votado. El hecho de que cambió la historia... ¿no? Suele haber bueno, encuestas. pero las encuestas unas veces aciertan, otras aciertan menos, otras dicen que sí, otras dicen que no. El propio Zapatero, muchos días antes, decía que él estaba convencido de que iba a ganar, que eso, bueno, pues le va en su bagaje y allá él, claro. ¿Tú conoces algún líder que se presente y diga que va a perder? A eso me refiero. Que lo sabe. Pero yo creo, vamos, parto de la base que estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Iñaki Gabilondo, para que no haya ninguna duda. Y que, por supuesto, que si se cambió el curso de la historia y que si fue una conspiración para cambiarla, me parece una falacia, para empezar, absolutamente indemostrable. O sea, yo creo... Y luego, que en un principio se dijera, el otro día lo hablábamos aquí también, que si todo el mundo pensó que había sido ETA, yo creo que no se debe olvidar que es verdad que las ediciones de algunos periódicos, como por ejemplo El País, dijeron ETA hace una masacre, etcétera. No se puede olvidar que Aznar llamó director por director de periódico, pidiéndoles que, por favor, casi por razones de patriotismo, dijeran que había sido ETA. Y después... Y también llamó a Arnaldo Otegi, porque Otegi y Ibarretxe dijeron que fue ETA. A todos, llamó a todos los periódicos. No, por Dios. Aznar llamó a Ibarretxe, a los directores de periódico. Y luego, además de todo eso, luego se dio instrucciones precisas a todas las embajadas para que siguieran manteniendo que había sido ETA. Hasta aquí, decir, esto ya es una cosa que está, que yo creo que es que a estas alturas del partido, volver sobre más, podemos volver cuantas veces queramos, podemos volver a numerar una mochila, un tren, un no sé qué. Es que cambió la historia de España. Pero ¿por qué la cambió? Es que a lo mejor iba a ser así. Yo creo que sí, por eso lo pregunto. ¿Quién fue? O sea, que hay todavía lagunas abiertas, eso es innegable. Que hay lagunas es innegable. Que era absolutamente lógico pensar que había sido ETA durante las primeras horas también, entre otras cosas porque ETA había intentado atentar exactamente de la misma manera. Horas no, bueno, yo he dicho al principio, 48 horas después el propio gobierno a través de Acebes reconocía que podía haber sido el islamismo. Ahora bien, hay un hecho innegable y es que el mismo día del atentado, el siguiente y el siguiente, desde teléfonos móviles del Partido Socialista, a quien se culpaba de la masacre era al PP y se azuzaba a las bases de la izquierda para ir a manifestarse ante las sedes del PP y se estaba culpando al gobierno de España y Aznar tuvo que oír en el funeral por las víctimas que era un asesino. Él, o sea que aquí a quien se culpó, el único partido que culpó directamente a alguien, al gobierno, al partido rival de aquella masacre fue el Partido Socialista. ¿Cómo puedes decir eso si Zapatero llamó a Aznar para hacer de esto un tema de Estado y Aznar no se dejó? Está publicado, Carmenchu, está publicado desde teléfonos móviles. Y lo ha reconocido desde teléfonos móviles del PSOE, se azuzó a las bases. De hecho, se manifestaron las bases socialistas ante las sedes del PP. A Rodrigo Rato le agredieron. Una política de unidad en ese momento. Por favor, ni culparon al gobierno por haber enviado tropas a Irak de ese atentado. Esa fue la utilización política más miserable que se hizo del 11 de marzo. El Partido Socialista acusando al gobierno del PP de haberlo provocado. Hay una cosa que ya se ha convertido en tradicional, que es el socialismo, para intentar explicar lo que ocurre, cambia la historia. Entonces, son cosas que de verdad, el día que entienda el mecanismo mental... Vamos a ver, El País, viernes 5 de marzo, encuesta del CIS, ¿vale? Elecciones 2004, el sondeo del CIS atribuye al PP mayoría absoluta y un leve ascenso al Partido Socialista. En concreto, para más señas, Partido Popular ventaja en 6,7 puntos al Partido Socialista, 42,2% frente al 35,5%. Entonces, vamos a ver, a partir de aquí, inventémonos lo que queramos. Hay un pacto con el terrorismo para que cambie la historia de España, hombre. ¿Te importa que yo supere mis 10 segundos estos que tengo de rigor? No, Carlos, ahora te digo una cosa, cuidado. Aquí estamos haciendo como Iñaki Gabilondo, estamos distinguiendo el que si cambió el resultado de las urnas, no estamos diciendo que hubiera una conspiración para cambiarlo. Exacto. Estamos diciendo si realmente ese devenir, ese atentado hizo que cambiara el resultado de las urnas. No que nadie conspirara para que eso pasara. No, es que no estamos juntándolo, estamos preguntando. Déjame que termine y que recuerde lo que pone aquí. Faltan 9 días, ¿vale? Faltan 9 días, ¿eh? Esto se publicó a 9 días de las elecciones. Entonces, si el señor Iñaki Gabilondo, si todo el grupo de sus seguidores deciden que esto no existió, pues maravilloso. El Partido Popular, según los sondeos, iba a ganar esas elecciones. Con mayoría absoluta. Con mayoría absoluta. Hubo un sondeo, uno, el de La Vanguardia, y se agarran como un clavo ardiendo. Carmenchu, que no tienes 16 turnos por cada turno de los demás, de verdad. Vamos a ver, esto es muy básico. Esto es lo que tenemos y estos son hechos. Si nos los queremos inventar, maravilloso. Nos vamos a la ley de memoria histórica y todo salta patas arriba. Vamos a ver, aquel atentado, claro que cambió la historia de España. Aquel atentado, claro que estaba diseñado unos días antes de las elecciones para provocar impacto electoral. Pues claro que fue así. Y aquel atentado no está claro nada. Y a mí, ningún Iñaki
Gabilondo de la vida me va a dar permiso para seguir preguntándome las cosas que son obvias. Ninguno me va a dar permiso. Ni me lo tiene que quedar, ni me lo tiene que dar, ni me lo puede quitar. Este señor no es quien para salir ahí y dar lecciones a todos los demás de decir, y todavía hay gente que se pregunta. Claro que nos preguntamos. Básicamente porque el juez está diciendo que no sabe quién fue ni lo indagó. Porque el explosivo se ha tumbado la versión oficial. Porque la mochila era un señuelo. Porque los cables estaban desconectados. Porque lo de Mena Conchita no se lo cree ni el tato. Porque no estaba ni en circulación el explosivo. Y podríamos seguir así toda la noche. Porque las traducciones de las llamadas que se piden a Marruecos se piden 4 horas antes de que sean realizadas según el registro telefónico. ¿Pero qué somos? ¿Todos nos chupamos el dedo? O sea, de nuevo la policía está equivocada, los jueces son idiotas. Vamos a ver. Pregunto, no sé. Yo sé que cada vez que alguien pregunta, los que de verdad defendéis conspiraciones, pasáis directamente a la ocultología. Todo lo contrario. Entonces decís, si la conspiración la defendió tu periódico. Los que se preguntan algo son los conspiranoicos. Pues yo os respondo, ¿sabéis lo que sois? Ocultólogos. Os encanta la ocultación. Si es ahora cuando tu periódico empieza a caerse de la moto. Queremos respuestas, Carmenchu, queremos respuestas. ¿Es tan peligroso en democracia? No, para nada. Pero tampoco lo es que Iñaki opine ahí como tú opinas ahí, como yo opino aquí. Pero yo no le doy permiso ni se lo quito para opinar. Él no, pero acabas de decir que no tiene derecho a decir a sus seguidores. Todavía hay gente que se pregunta, uy, qué malos. Pero ¿cómo no? Bueno, yo creo que son dos aspectos diferentes. Es decir, que luego yo creo que el abogado irá por ahí. Y otra cosa es el tema político. Es verdad que esa encuesta no solo que existió, sino que existe y que hay otras también, concretamente del segundo grupo bancario, que también hizo en la misma dirección. ¿Por qué? ¿Qué es lo que había? Es verdad que en la segunda parte de su mandato, en la legislatura del 2000 al 2004, el gobierno del presidente Aznar tiene un desgaste importante que tiene que ver con el tema de Irak, que incluso hasta a su áulico Pedro Arriola le hacía notas combinatorias, no te metas en ese charco, yo he visto algunas de ellas, y el tema de la boda, el Prestige, y había agitado pues un poco, por entendernos, a la izquierdona. Pero eso no era porque la economía iba viento en popa y la caja estaba llena, como el propio presidente Zapatero lo reconoció cuando llegó al poder en sede parlamentaria. Lo que sucede es que la gestión, yo creo que sí, que la gestión del atentado fue un desastre. Sin duda. Fue un desastre sin paliativos, hasta el punto que, por ejemplo, el ministro... Todos de acuerdo. Voy a decir que el ministro Montoro, todos, que entonces era también a la sazón ministro de Hacienda y por lo tanto miembro nato del gabinete de crisis, no le llamaron al gabinete de crisis, que fue convocado a la 1:30 de la tarde. Fue superado en todas las líneas. Y no hay que recordar que todos los corresponsales de extranjeros en España, por primera vez en la historia de la democracia española, mandaron una carta protestando por el lío en el que se habían metido. Es obvio que esto cambió la percepción. El atentado, pero hombre, en ese relato que estás haciendo te falta, creo, el más importante. Lo decía antes Isabel, en ese periodo, en esos 3 días, se acusó al gobierno del PP de ser el causante de los asesinatos por la guerra de Irak. Y se instrumentalizó políticamente los muertos. Se instrumentalizaron. Que España podía ser un país, yo pensaba que España podía ser un país como los Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia, como Italia, un país en el cual ante un ataque bestial de esa naturaleza, las fuerzas políticas se unen para hacer frente al ataque, si en vez de dividirse y culparse unos a otros. Si Aznar no quiso. Vamos a ver, Aznar no pero quiso. entre que no quisiera hacerse una foto y llamarle asesino, hay un término medio. No, entre no querer convocar ese pacto y llamarle asesino, que es un error salvaje, y llamarle asesino y criminalizarle, pero es que es lo que pasó en España. Vileza contra vileza, error contra error. O sea, ahí la reacción de la clase política española fue miserable. ¿Y yo qué esperaba? Pues que estuviera a la altura del... Termina porque tiene la palabra Elisa y vamos con nuestro invitado. Yo creo que gran parte aparte del desastre de gestión, que es el libro, el fondo del meollo, yo se lo pregunté el otro día y tal, son las notas que todavía están clasificadas. Las notas del Centro Nacional de Inteligencia, que entonces, no hay que olvidar, dirigía Jorge del Callar, que había sido embajador en Marruecos, y ahí me quedo. Venga, Elisa. ¿Cambió el atentado del 11M el devenir electoral?
A ver, respecto a la historia de España es que, a ver, sois un poco grandilocuentes. La historia de España no se cambió. España sigue siendo una democracia en la que gobernó entonces el PSOE, ahora gobierna el Partido Popular. Es decir, sustancialmente en lo que los terroristas intentan atacar a los estados no cambió la historia de España. Sí cambió probablemente en que percibimos que no somos invulnerables a las cosas que no son puramente internas, ¿no? Y eso me parece que deberíamos haber incidido más en eso. Con respecto al resultado electoral, vamos a ver, hasta donde yo recuerdo, lo que sucede es que se instrumentaliza, vamos a ver, yo creo que por parte de ambas partes, ¿no? Hay un momento cuando se produce el atentado en el que hay unas primeras noticias que hablan de ETA,